Buenas tardes, estimados participantes. Espero que estén disfrutando del Día del Amor y la Amistad. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Sistemas y Procedimientos Contables 1 en el lapso correspondiente al 2026-2. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. Primero que nada, vamos a hablarles un poquito de lo que es el plan de evaluación. Recuerden que el tiempo es sumamente corto, por lo tanto, deben, en la medida de lo posible, leer el contenido programático para poder resolver los dos cuestionarios que se tienen planteados como estrategia evaluativa dentro de la unidad curricular. Cualquier, digamos, duda que tengan o cualquier observación que ustedes deseen realizar, lo pueden hacer por el foro de anuncio. Dicho esto, comenzaremos un poco a hablar en lo que respecta a la unidad curricular de Sistemas y Procedimientos Contables 1. Es importante señalar que actualmente los sistemas de información en términos generales son utilizados por la gran parte de las empresas y esos sistemas de alguna manera hacen que la gestión empresarial sea más eficiente. En ese sentido, los sistemas de información dentro de lo que es la gestión empresarial de una organización buscan utilizar primero que nada los recursos de forma óptima. Cuando hablamos de los recursos, estamos hablando del recurso humano. Lógicamente, sin el recurso humano no funcionan las organizaciones. El recurso financiero, que es sumamente importante en una Venezuela inflacionaria como inflacionaria como la que tenemos actualmente, y el uso de los recursos materiales. Es importante que la gerencia emplee de forma, digamos, muy particular lo que tiene que ver con la dirección, que forma parte de lo que son las fases de la administración, la coordinación y el control en cada una de de las gestiones que se realizan dentro de la empresa. Lógicamente, para que esto, digamos, sea un esfuerzo que vaya en beneficio de la organización y la gestión empresarial realizada por un gerente, debe contar con el esfuerzo de todos. ¿Para qué? Para lograr las metas organizacionales que persiga cada una de las entidades donde ustedes laboren o en su efecto a futuro, donde ustedes vayan a ejecutar las acciones poniendo en práctica el conocimiento adquirido en la parte académica. Fíjense que las funciones de un sistema de información en términos generales vienen dadas por las siguientes, digamos, las siguientes eh, ítem que les traje a continuación para señalar cuáles son las funciones de un sistema de información. Hay muchas, pero consideré que estas tenían mayor pertinencia. Primero, gestionar y administrar datos e información que componen una empresa. Cuando hablamos de la administración de datos, estamos hablando, digamos, de la distinta información que se produce a nivel de todos los departamentos que conforman la organización, bien sea una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande. Lógicamente, en las empresas pequeñas, no existe una departamentalización como tal, pero existen, digamos, unos niveles jerárquicos de mando que se toman en consideración para la ejecución de las actividades que realiza la organización. Otra de las funciones de los sistemas de información viene a ser, que es la parte, digamos, más preponderante, automatizar
los procesos internos sin necesidad de contar con intermediarios para ejecutar ciertas operaciones. Cuando señalo, digamos, esta función, estamos hablando de que en la medida que se sistematicen los procesos, en esa medida usted podrá contar con información fidedigna en tiempo real, o sea, información de forma más rápida, más efectiva. Y si los datos que usted coloca dentro del sistema de información son fidedignos, ahí en ese caso podrá generar información para el proceso de toma de decisión. Otra función es unificar la información de la empresa a través de almacenes estandarizados para facilitar el uso y la comprensión de los datos generados. En informática, cuando hablamos de almacenes estandarizados, estamos hablando de la base de datos. O sea, que la base de datos, en la medida que la base de datos sea lo más clara posible, en esa medida la información que se genere va a ser más comprensible para los usuarios que la estén utilizando. Otra función es brindar información actualizada, como les dije anteriormente, en tiempo real y que sea disponible para todas las personas que laboran dentro de la organización. Eso sí, recuerden que los sistemas de información tienen unos niveles de, digamos, de datos y por lo tanto, en la medida de lo posible, se busca que para que exista una seguridad de la información que allí se introduce dentro de un sistema de información, estos niveles tienen claves para que en un momento dado cualquier información, digamos, que sea susceptible a confiabilidad, no caiga en manos equivocadas. La información actualizada que se genere en estos sistemas de información va a ser utilizada para el proceso de toma de decisiones y, lo más importante, permite agilizar y mejorar procesos y actividades de forma rápida. Por ejemplo, en el caso, digamos, de los inventarios, si usted tiene un inventario sistematizado, tiene toda la información guardada en su sistema y usted factura cada una de las operaciones que usted realiza o en su defecto, así haga una nota de pedido, una nota de entrega, usted en esa medida, esa información podría ir disminuyendo o incrementando su inventario de acuerdo a lo que usted esté realizando. Si usted está realizando una venta y usted disminuye el inventario, lo que usted está vendiendo, automáticamente va a generar el stock de ese producto, lo va a generar en tiempo real. Es importante señalar que deben existir controles para posteriormente, de forma física, verificar que la información que le está generando el sistema de información es la correcta y que, digamos, en el caso de los inventarios, no sea susceptible a, digamos, a problemas de robo o extravíos que no coincidan con la información que usted tenga en el sistema. Y, lógicamente, para finalizar la parte de las funciones, favorecer un mejor aprovechamiento del tiempo del personal. Si en una de las ventajas que tienen los sistemas de información es que agilizan las actividades de la organización y por lo tanto se dispone de más tiempo para realizarlo en otras actividades que tenga la empresa que según los criterios de la parte gerencial generen un mayor aprovechamiento del tiempo de los empleados, los trabajadores y todo el personal que labora en la empresa en otras actividades que son más susceptibles o necesitan un mayor grado de análisis. Entonces es importante aprovechar el tiempo lo máximo posible porque recuerden que siempre el tiempo es algo que no se recupera. Dentro de los sistemas de información, aunado a la parte de lo que son los sistemas, hay una parte muy importante que tiene que ver con lo que es la estructura organizativa. Cuando hablamos de estructura organizativa, según Robin 2006 señala que es la distribución formal de los empleos dentro de una organización. Es un proceso que involucra decisiones sobre especialización del trabajo, departamentalización, cadenas de mando, amplitud
permite control, centralización y formalización. Esto quiere decir que si en una organización hay una estructura organizativa adecuada y están claramente establecidos los niveles jerárquicos y se conoce quién le reporta a quién, en ese sentido va a ser más fácil que se vea, digamos, lo que tiene que ver con las cadenas de mando, el proceso de toma de decisiones, que la información llegue a los niveles jerárquicos más bajos de la estructura organizativa de forma idónea y que en ese caso no exista debilidades en la comunicación que se suscita desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. La importancia que tiene la estructura organizativa dentro de lo que es los sistemas es porque permite que exista una coordinación adecuada en lo que les estoy diciendo entre los niveles jerárquicos de cada una de las partes que conforman la estructura organizativa, porque recuerden que esto va a tener que ver con el tipo de estructura organizativa. Si es una empresa pequeña, la estructura organizativa lógicamente es pequeña también, donde, por ejemplo, en una pequeña empresa estará en el nivel jerárquico más alto el dueño de la organización. En ese caso habrá un encargado del negocio, una persona que está manejando la caja, una persona de venta y así sucesivamente. Entonces, eso va a depender de la magnitud del tamaño de la empresa. Puede ser una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande, pero es importante que tenga una estructura organizativa para que no se segregue la información y se establezcan los niveles jerárquicos dentro de ella. ¿Para qué? Para que fluya la comunicación, se procese mejor la información y por ende la toma de decisiones sea más rápida y en ese caso se establezcan controles dentro de lo que es la organización. Dentro de los elementos que conforman la estructura organizativa, los elementos van a depender de la complejidad de la empresa y en ese caso de la formalización que tenga la organización y cómo está, digamos, centralizados los niveles jerárquicos. Usualmente en Venezuela o en la mayoría de los países se maneja un tipo de estructura funcional donde hay un nivel jerárquico alto y de allí hacia abajo van niveles jerárquicos que se van suscitando, donde se establecen las cadenas de mando de cada uno de esos niveles jerárquicos y en ese caso la estructura viene dada por la departamentalización y la centralización de la información muchas veces está, digamos, en manos de un gerente general o en su defecto de la junta directiva de una entidad. Y dentro de lo que es la estructura organizativa, vamos a establecer que es una representación gráfica de la organización, donde en esta estructura organizativa van a existir una serie de normas y procedimientos que deben cumplirse, especificando las funciones de los puestos de trabajo que conforman la estructura organizativa y a su vez las relaciones que están dentro de ella. ¿Para qué? Para de esta manera verificar cuáles van a ser los canales de supervisión y autoridad. Por ejemplo, está una estructura organizativa como lo vamos a ver en la lámina siguiente de tipo funcional, donde existe un gerente y están departamentalizados cada uno de los puestos de trabajo. Por ejemplo, hay un departamento de recursos humanos, un departamento de administración, un departamento de contabilidad y un departamento de ventas. Y estos a su vez tienen personal a su cargo. Ahí se establece, digamos, visualmente lo que son los canales de supervisión y los canales de autoridad. Ahí se señala quién le reporta a quién. Los tipos de estructuras que existen es una estructura simple. Cuando estamos hablando de una estructura simple, es que los niveles jerárquicos son muy, digamos, muy pequeños. Son empresas pequeñas donde todo el poder recae sobre el dueño de la empresa y no tiene muchos niveles jerárquicos. Es una estructura simple donde de alguna manera no se producen los cuellos de botella porque todos se conocen y la estructura y los niveles jerárquicos permiten que la información fluya más rápido. Cuando hablamos de una estructura funcional, es de una empresa, digamos, de pequeña a mediana,
y de mediana a grande, y va a depender, digamos, su estructura, va a depender de qué, el tamaño de la empresa. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con la estructura organizativa va a depender del tamaño de la empresa y qué tan departamentalizada se encuentre esta. Tenemos lo que es la estructura por productos o servicios. Este tipo de estructura está enfocada, por ejemplo, a empresas que trabajan con, digamos, con productos en específico y para ello hacen una captación de, digamos, van a crear, una empresa va a crear un nuevo producto y decide crear una estructura por productos o servicios donde las funciones del personal van a estar enfocadas y las líneas jerárquicas van a estar enfocadas hacia lo que es el producto o servicio que se quiera lograr. Y tenemos también lo que es la estructura matricial. Cuando hablamos de la estructura matricial es como un híbrido entre una estructura funcional y una estructura por productos o procesos. Ahí en la estructura matricial es la información que fluye puede ser reportada a uno o más jefes, lo que significa que en este caso existe una doble cadena de mando. Por ejemplo, usted está trabajando en un proyecto, lógicamente va a existir un jefe de proyecto, pero a su vez este jefe de proyecto va a tener por encima a un gerente de proyecto. Entonces, por lo tanto, va a haber una como especie de una doble cadena de mando, lo que maximiza el uso de este tipo de estructura, la eficiencia, fomenta la colaboración y de alguna manera permite que exista una flexibilidad operativa, porque es una mezcla de dos estructuras. Cuando hablamos de la estructura funcional generalmente la tienen la mayoría de las empresas y es donde se establece un nivel jerárquico alto y a partir de allí niveles jerárquicos, digamos, gerenciales, niveles jerárquicos de coordinación, niveles jerárquicos de supervisión y posteriormente el personal que labora dentro de cada uno de los departamentos que conforman la organización. Muchas veces, dependiendo del tipo de estructura que es, en la medida que la estructura organizativa es más amplio, se tiende a producir lo que se denomina, digamos, problemas con la comunicación, porque la comunicación, recuerden que muchas veces la comunicación no va a ser, digamos, distorsionada a lo largo de las cadenas de mando. Entonces, muchas veces cuando llega al final de la cadena, digamos, ese mensaje que se dio en un principio puede estar un poco distorsionado. En la medida de lo posible, siempre en este tipo de estructura, cuando son estructuras que tienen muchos departamentos, siempre es importante, al menos a mi parecer, mandar las cosas por escrito, porque lo que queda escrito está más claro que lo que se dice de forma verbal. Y cuando hablamos de la estructura tipo trébol, es un tipo de estructura que más que todo lo usan empresas de tecnologías, empresas de marketing, donde prácticamente los niveles jerárquicos se trabaja es en equipo, el trabajo es flexible, usualmente se trabaja es a nivel de servicio con los clientes y las actividades muchas veces pueden ser externalizadas debido a que al trabajar con clientes, por ejemplo, si usted está laborando en una empresa de tecnología o una empresa de marketing, en ese caso siempre va a haber un contacto con los clientes y adicional a ello con la parte que está fuera del entorno de la organización. Estas estructuras son sumamente flexibles, por ejemplo, en el caso de Google y Microsoft, que utilizan este tipo de estructura tipo Trello, donde se trata de trabajar en equipo. Cuando hablamos de la estructura, los beneficios que tiene la estructura organizativa,
facilita la visualización. Ahí en ese caso, cuando hablamos de que facilita la visualización, es que se observa claramente cuáles son las funcionalidades de cada uno de los puestos de trabajo que se encuentran dentro de la organización, y si está departamentalizada, se establecen las funciones de cada uno de los departamentos que lo conforman, se establecen las cadenas de mando, se establecen las líneas de autoridad y las líneas de poder. Y adicional a ello se muestran las responsabilidades de cada una de las personas que laboran dentro de la entidad para facilitar lo que es la planeación a corto, mediano y largo plazo, y de alguna manera se ahorran costos porque al estar jerarquizado todo el proceso, cada uno va a realizar una función y va a tener responsabilidades de acuerdo a la ejecución del puesto de trabajo que está realizando. Es importante señalar que actualmente con, digamos, con la puesta en práctica de lo que es la inteligencia artificial, está transformando cómo se ejecuta el trabajo dentro de las organizaciones, y en ese caso, los sistemas de los sistemas de información con el uso de la inteligencia artificial permiten automatizar y agilizar tareas cuya ejecución puede resultar, digamos, rutinaria, repetitiva, y que requiere mucho tiempo de trabajo por parte del personal que labora dentro de la entidad. Por ejemplo, si vamos a hablar desde el punto de vista contable, usualmente anteriormente, cuando se hacían los libros de forma manual, que eso no significa que todavía que todas las empresas tengan sistemas, digamos, de información, porque puede pasar que haya empresas que tienen, digamos, pocas actividades y todavía realizan sus libros de forma manual, pero una empresa de mediana o grande que maneja gran información agiliza sus tareas por medio del uso de los sistemas de información, y más aún con el uso de la inteligencia artificial. Adicional a ello, estos tipos de sistemas, en términos generales, analizan grandes cantidades de datos, lo que permite un menor tiempo para la ejecución de las tareas que se vienen realizando dentro de la entidad, y permite a la gerencia tomar las decisiones en tiempo real, fundamentados en los procesos inherentes que se realizan dentro de la organización. Adicional a ello, la inteligencia artificial ha desarrollado programas capaces de emular procesos propios de la inteligencia humana. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que si bien la inteligencia artificial es una herramienta sumamente valiosa dentro de lo que son los procesos que se realizan dentro de la organización, también es importante señalar que siempre debe existir los procesos de análisis del ser humano. No se le puede dejar todo a la inteligencia artificial, porque existen errores, existen debilidades todavía que pueden ser soslayadas si tú le dejas, si tú interviene el factor humano dentro de lo que son los procesos. Eh, no se puede dejar de decir que es una herramienta valiosísima, pero siempre debe intervenir el factor humano dentro de los procesos que se utilicen dentro de lo que